Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que ya estamos todos y todas. Bueno, eh, vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Escobar, que es, bueno, quien va a dar la clase de hoy, como ya habíamos anunciado. Juan Carlos Escobar es médico pediatra y es especialista justamente en adolescencia. Y el tema de hoy es cuerpo y adolescencia, género y orientación sexual. Así que, bueno, él seguramente les va a ir contando cuestiones de su recorrido también a medida que avance en la clase. Así que, bueno, te agradecemos, Juan, que hayas aceptado la invitación y, bueno, comenzamos. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todes, a todas. Gracias, Carlos, y a todo el equipo por la invitación. Gracias también por el cambio de la fecha, que iba a ser hacia fines de mayo, de este espacio. Así que bueno, contento de poder compartir en este curso. Como decía Carlos, yo soy médico pediatra, después hice la especialidad en adolescencia, trabajé muchos años en el Ministerio de Salud de Nación a cargo del programa de salud adolescente, después Dirección de Adolescencias y Juventudes, y actualmente me encuentro en el programa de adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y en FUSA, que es una asociación civil que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos sobre todo. Bueno, y un poco la idea de hoy era compartir algunas conceptualizaciones en relación a adolescencias, cuerpo, pero sobre todo género y diversidad sexual. Un poco mi idea era compartir algunas cuestiones ahí como más teóricas, que probablemente muchos de ustedes ya hayan transitado, o conozcan o les resulten familiares, tal vez. Pero sí como para poder tener ahí como un piso común desde donde al menos quienes trabajamos en la gestión en su momento pensamos las adolescencias y la diversidad. Y después algunas recomendaciones para equipos de salud, para equipos que acompañan estas niñeces y adolescencias, también en función de unos materiales producidos en su momento por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que, bueno, yo tengo una presentación, voy a compartirla, voy a dejar de mirarles, en ese sentido, si hay preguntas, dudas, comentarios, lo pueden ir haciendo en el chat o me interrumpen directamente y abren el micrófono sin ningún problema. Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se está Sí, iniciando la presentación. Todavía no se ve. Ah, ok. Ahí se ve. ahora sí. Buenísimo. Bueno, un poco ese es el temario, algunas líneas muy generales de adolescencia e interseccionalidad. Yo vi las dos clases anteriores del curso, así que ya aparte de esto lo han tenido ahí como trabajado. Sí, introducirnos con algunas nociones generales sobre géneros, diversidades, de dónde nacen un poco estos posicionamientos y qué pasa con las experiencias trans en niñeces y adolescencias. No quería dejar de agradecer a Martín Boy y a Alicia Comas, que son dos amigues, compañeros. Martín es sociólogo, Alicia Comas es antropóloga y con ambos hemos trabajado estos temas en diferentes instancias, tanto en el ministerio como en FUSA también, y parte de la presentación es compartida con ellas, digamos. Bueno, esto solo como para a modo tal vez recordatorio, ¿no? Poder pensar, bueno, en cómo las definiciones de adolescencias también han ido cambiando a lo largo del tiempo, es una construcción relativamente nueva,
tanto en el campo de la medicina o en el campo de la salud como en el campo de las ciencias sociales, que en realidad vienen más de la mano de los estudios de juventudes. Ha ido, digamos, como mutando también las diferentes conceptualizaciones en torno a la adolescencia. Lo que sí está claro, o al menos desde el punto de vista también biológico, es que toma su irrupción con los cambios puberales, ¿no? A pesar de los diferentes contextos sociales, culturales, epocales, hay algo que se ha mantenido más o menos uniforme que tiene que ver con este despertar, si se quiere, hormonal a partir de una serie de cascadas de fenómenos bioquímicos que se producen en el cuerpo y que producen en muy poco tiempo y de manera bastante rápida cambios físicos, incluido el desarrollo de las características sexuales, digamos, ¿no? Lo que produce también como mucho movimiento para los propios adolescentes, como para el contexto en el cual se encuentran. Y obviamente esto viene de la mano, por supuesto, con nuevas habilidades sociales, cognitivas, emocionales, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que el desarrollo cerebral se completaba hacia alrededor de la primera infancia, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Hoy sabemos, gracias a las neuroimágenes y una serie de estudios, que el desarrollo continúa incluso hasta cerca de los 20, 24 años y por el proceso de neuroplasticidad neuronal precisamente, eh, la posibilidad de modificación incluso en el resto de las etapas de vida, digamos, ¿no? Y por supuesto que existen ciertos trabajos psíquicos que hay que hacer o que se debería hacer o que se hacen en esta etapa de la vida para incorporarse al mundo adulto, que tienen que ver sobre todo con la exogamia, ¿no? Esta salida del núcleo familiar, la interacción en otros espacios, ¿no? Como ahí el grupo de amigas, la escuela, las primeras vinculaciones sexoafectivas y por supuesto el inicio o ahí la consolidación en términos de la construcción identitaria. Sin embargo, es algo que no se completa 100% en la adolescencia y me parece que esto también para quienes trabajamos con chicos y chicas es importante tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Es un momento importante para la construcción identitaria, pero no se completa en esta etapa de la vida. Digo, cuando pensamos una política pública, tenemos que enmarcar cuál es el rango etario, si se quiere, sobre el cual, o la población sobre la cual vamos a trabajar. Nosotros en Argentina tomamos la clasificación que propone la Organización Mundial de la Salud, que dice que adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años y que juventud va hasta los 24. Sin embargo, hay otras organizaciones como el Instituto Nacional de Juventudes o el Organismo Internacional de Juventud que explicita la juventud como el periodo comprendido entre los 15 y los 29 años, digamos, ¿no? Esto también ha tenido que ver, por supuesto, con una mayor expectativa de vida a lo largo de, eh, digamos, la evolución de de las últimas décadas, digamos, ¿no? Ahora bien, podemos construir una categoría solo con un límite etario y obviamente que no, ¿sí? Y en este sentido, entonces, ahí poder pensar que no es lo mismo un adolescente de 14 años que vive en el conurbano bonaerense que un adolescente de 14 años que vive en la puna jujeña, un adolescente cis de un adolescente trans, un adolescente padre o madre, digamos, ¿no? Hay como diferentes variables que van a determinar los modos de ser o de transitar esta etapa de la vida. Y uno de los mayores riesgos, acá traigo la idea de, o un concepto que trabaja Débora Cantor, que es una educadora, bueno, que trabaja hace muchos años en el ámbito educativo con adolescentes y jóvenes, y que también lo retoma Jorgelina Dioro, que es una psicóloga que trabaja en intercambios, una asociación civil.
dedicada sobre todo a políticas de drogas, es que uno de los mayores riesgos en la descripción de las adolescencias es el de la excesiva simplificación, ¿no? Como si se tratara de un fenómeno uniforme y universal, digamos, ¿no? Muchas veces incluso los medios de comunicación abonan también a esta idea de, bueno, los jóvenes tal cosa, los adolescentes tal cosa, ¿no? Borrando de alguna manera las particularidades que hay dentro de este universo. Y de la mano de esta simplificación, digamos, hay como algunas ideas en términos de el adolescente como déficit, ¿no? De hecho, hay trabajos que siguen utilizando la etimología de la palabra adolescencia asociada al adolecer, ¿no? Esta cuestión del déficit, de la falta. em, y por lo tanto algo que hay que completar para llegar a la adultez donde supuestamente no nos falta nada, digamos, ¿no? La inestabilidad, la fragilidad, incluso la idea de los duelos de la adolescencia. Digo, sabemos que no todos los chicos y las chicas transitan de la misma manera o con esa misma subjetividad. Esta etapa de la vida, ¿no? La homogeneización y por supuesto la patologización de la adolescencia, digo, incluso en algún momento se pensó a esta etapa de la vida como una etapa de riesgo en sí misma, digamos, ¿no? O al menos desde la medicina esto lo hemos tenido bastante internalizado. Y un poco la propuesta es pensar que la adolescencia es parte del devenir subjetivo, del ciclo de vida, del curso de vida, incluso también esto es una perspectiva de salud pública eh, propuesta por la OMS ya hace varios años, que es pensar el curso de vida, es decir, entender que las intervenciones que hagamos a tempranas edades o incluso en la etapa pregestacional van a impactar a lo largo de la vida y en las futuras generaciones, ¿no? Entonces, esta idea de pensar la adolescencia como transición, eh, digo, entendiendo que todas las etapas de la vida son transicionales, ¿no? Entonces, me parece que esto también ha hecho o ha generado un imaginario en torno a las adolescencias, no son adultos, no son niños, ¿no? Que incluso ha dificultado la posibilidad de políticas públicas destinadas a este grupo particular, ¿no? Frente a la homogeneización, la pluralidad, ¿no? Y frente a la patologización, bueno, preguntarnos, plantearnos qué es la normalidad, ¿no? Y entender que de alguna manera es un criterio social de lo que se espera, y esos criterios de normalidad lo consensúan determinadas instituciones y esto por supuesto varía de acuerdo a las diferentes épocas, a los diferentes momentos históricos, a los diferentes contextos geográficos, políticos, culturales. Entonces, una propuesta que viene también del campo de la salud colectiva, ¿no? Es mover ese paradigma de la salud pública de factores de riesgo, factores protectores, etcétera, para pensar más desde el concepto de vulnerabilidades, ¿no? Y entender que hay diferentes factores como la edad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la trayectoria educativa, la pertenencia étnico-racial, si se es migrante o no, y por supuesto el contexto en el cual todas las personas nos encontramos, ¿no? Con una cultura heteronormativa, con una sociedad de consumo y exitista, con barreras de acceso al sistema educativo y de salud, inequidad y pobreza, naturalización de la violencia, etcétera. Todo esto van a determinar diferentes vulnerabilidades y en esto también ha ido cobrando importancia el concepto de interseccionalidad, ¿no? Poder pensar que determinadas vulnerabilidades cuando se potencian o se cruzan, ¿no? Producen mayores dificultades, y esto es movible también, digamos, ¿no? Me parece que una cuestión importante a pensar también es que cuando intervenimos en una determinada situación o con determinados adolescentes y jóvenes, pensar que eso no es una profecía autocumplida, pensar que eso no es estático, sino que es un momento determinado en la vida de esa persona, digamos, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a estar hablando, trabajando, pensando en adolescencias y juventudes situadas, ¿no? En el contexto en el cual esos chicos y esas chicas se encuentran.
Eh, y en el trabajo con adolescentes, estas propuestas, digo, partieron de un material que se produjo en la Dirección de Adolescencias y Juventudes, que son los lineamientos para la atención de la salud integral de adolescentes en el primer nivel de atención, que tienen que ver con cuáles son, digo, tres postulados a la hora de pensar el trabajo con los chicos, ¿no? Uno es esto que decía en las filminas anteriores, suponer una naturaleza adolescente, ¿no? Impone un deber ser que define lo normal y va a considerar desvío lo que sea parte de esa normalidad, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Borrando las particularidades, borrando las diversidades, borrando la pluralidad. El otro punto que tenemos que pensar son nuestros posicionamientos y preconceptos adultocéntricos, ¿no? Esto también desde los sistemas de salud, desde el sistema educativo, que jerarquiza la adultez como una etapa superior y eso produce también relaciones de poder y desigualdad entre las personas adultas y las personas adolescentes, similar a las relaciones de poder y desigualdad que se producen por el patriarcado, que se producen por el racismo, digo, el adultocentrismo también ejerce poder de unos sobre otros, digamos, ¿no? Y la tercer premisa para trabajar con adolescentes creo que tiene que ver con la posibilidad de generar acciones respetuosas y participativas que garanticen la voz y el protagonismo de los pibes y las pibas en su salud integral, ¿no? Y esto más que un postulado debería ser, digo, una línea de trabajo activa y permanente. Esto a modo de repaso también, seguramente lo conocen muy bien. Argentina tiene un marco normativo enorme para garantizar el acceso a la salud integral, desde la creación del programa médico obligatorio, pasando por diferentes leyes que crearon, por ejemplo, programas como la Ley de Educación Sexual Integral, la ley que crea el programa de salud sexual y procreación responsable, la ley de respuesta al VIH, la ley de identidad de género, de salud mental, de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Digo, en donde en el conjunto de normativa se explicita de alguna manera la máxima norma en términos de niñez y adolescencia, que es la Convención de los Derechos del Niño, que fue adscripta en el año 94 a nuestra Constitución Nacional. Esa es nuestra máxima norma con los principios rectores de interés superior, autonomía progresiva y participación directa, digamos, ¿no? Después de la Constitución Nacional, un gran punto de inflexión en el trabajo con adolescentes tiene que ver con la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015, en donde se explicita por primera vez eh, a la adolescencia como una etapa vital, digamos, ¿no? Y la refiere como el periodo comprendido entre los 13 y los 18 años. Entonces, para la OMS decíamos 10-19. Para la ley argentina, la adolescencia es el periodo comprendido entre los 13 y los 18 años. Y acá hay un punto importante que tiene que ver con el artículo 26 del Código Civil, en donde refiere el acceso de los adolescentes al sistema de salud y a la toma de decisiones respecto de su cuerpo. Va a decir que los adolescentes mayores de 16 años pueden tomar decisiones relativas a su cuerpo como si fuera una persona adulta y entre los 13 y los 16 pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo grave para su vida. Este artículo ha traído ahí como algunos grises, no intencionales, sino en su interpretación, y por eso en el año 2015 desde el Ministerio de Salud de la Nación se crea, se elabora la resolución 65, que si no la conocen les invito a que la busquen, que propone una interpretación del artículo 26 del Código Civil y Comercial, sobre todo en términos de salud sexual y reproductiva, eh, identidad de género y discapacidad. Y acá tenemos una síntesis de lo que dice el artículo 26, ¿no? Lo que decía hace un rato, adolescentes a partir de 16 años, y esto es retroactivo también para leyes anteriores. Por ejemplo, la ley de esterilización quirúrgica explicita que para acceder a una vasectomía
o a una ligadura tubaria, se necesita ser mayor de edad, es decir, tener 18 años. Con el Código Civil y Comercial, esto se retrotrae a los 16. Entre los 13 y los 16 pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud y su vida, y esto eh, bajo evidencia científica, digamos, ¿no? Entonces ahí también en esta resolución 65 que les decía recién, se explicita que un adolescente a partir de los 13 años puede consentir una interrupción voluntaria o legal del embarazo, la colocación de un implante subdérmico, un test de VIH, un tratamiento hormonal para su adecuación de identidad de género, una vacuna, etcétera, digamos, ¿no? Y en los menores de 13 años va a decir el código que deben brindar o pueden brindarse su consentimiento, pero allí se necesita la asistencia, el asentimiento de una persona adulta referente, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, sobre todo si hay conflicto de interés entre lo que quiere el niño y quieren sus progenitores, y la autonomía progresiva. Bien, eso como en líneas generales con respecto a adolescencias y marco de derecho. Por ahí después si hay alguna duda o alguna consulta podemos volver. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver con algunas conceptualizaciones respecto de géneros y diversidad. Acá quería traer una conceptualización o, digamos, un paradigma en términos de lo que se conoce como género, ¿no? Que aparece sobre todo, digamos, a partir de la segunda ola feminista en la década de los 60, un año que ha sido atravesado por hechos históricos de gran relevancia, como el Mayo francés, el movimiento hippie, los movimientos estudiantiles de la mano de los movimientos obreros, o, por ejemplo, también la aparición de la píldora anticonceptiva, digamos, ¿no? Y acá aparece el término género, digamos, para diferenciar el sexo asociado a lo biológico, que de alguna manera va a poner en tensión o va a cuestionar ciertas asimetrías sociales, ¿no? La brecha salarial, por ejemplo, a partir de la diferencia biológica, ¿no? Lo que nos va a decir la teoría de género en este momento es que refiere a todas esas creencias, prescripciones, atribuciones que se construyen socialmente y que varían de acuerdo a cada sociedad según la diferencia sexual como base. Es decir, nacemos con pene, nacemos con vulva, y eso va a determinar de alguna manera una trayectoria vital, digamos, ¿no? Para unas personas y para otras. Y otro gran punto de inflexión fue la década de los 80, sobre todo de la mano de Judith Butler, que trae las perspectivas queer, en donde digo queer, que proviene de raro, digamos, ¿no? Y poder, más en el término peyorativo de la palabra, y poder de alguna manera reivindicar esa rareza para poner en tensión las estructuras del mundo normal hasta ese momento, ¿no? Y es una perspectiva teórica, académica, activista, artística, etcétera, que de alguna manera también va a poner en tensión este sistema sexogénero, ¿no? Que propone, que postula Gail Rubin, y que de alguna manera sirvió para poder poner en tensión estas asimetrías sociales entre varones y mujeres, pero que no se despega de lo puramente biológico, digamos, ¿no? Para poder interpretar o entender esas diferencias. Entonces, un poco lo que planteaba el sistema sexogénero es que a partir de la genitalidad, ¿no? Una persona que nace con pene, escroto, testículo, con hormonas asociadas a esto, digo, predominancia de testosterona, con cromosomas XY, por ejemplo, va a tener una determinada identidad, va a deber tener una determinada expresión y rol, que es lo que conocemos
conocemos tradicionalmente como masculino, ¿sí? Y cuya orientación sexual va a ser hacia el género opuesto, digamos, ¿no? Es decir, esta persona que nace y es socializada como un varón va a sentirse o debería sentirse atraído hacia las mujeres, digamos, ¿no? Y del mismo modo, aquellas personas que nacen con vulva, ovarios, útero, predominancia de estrógenos, cromosomas XX, ¿sí? Van a tener la identidad femenina, ¿no? La expresión y el rol femenino y la atracción sexual hacia los varones. Esto es lo que conocemos como binario de género y es un poco lo que pone en tensión de alguna manera la perspectiva queer también, digamos, ¿no? Y este binario de género va a venir de la mano de la heteronormatividad, que es un sistema más bien político, ¿sí? No solamente asociado a el deseo erótico, sino que va a exigir una determinada corporalidad, va a exigir una determinada función social, esto que hablábamos de la expresión de género también, y va a decir cuál es la sexualidad normal, ¿no? Lo natural, digo, en términos también de lo biológico, de lo coital, toda la idea relacionada a la complementariedad entre varones y mujeres, y de lo deseable, digo, porque si también preguntamos, por ejemplo, a una madre o a un padre, si, digo, qué deseara en términos de la sexualidad respecto de sus hijos, es muy probable, ¿no? Que manifieste incluso desde el punto de vista, bueno, que pueda elegir, pero por temor al hostigamiento, a la discriminación, etcétera, que desee que su hijo sea cis o que sea heterosexual, digamos, ¿no? Y eso obviamente demarca una desigualdad, demarca diferencias jerarquizadas, ¿no? Cuando una persona tiene que dar cuenta de su sexualidad al ser no heteronormativa, digo, te tengo que contar algo, te tengo que dar una explicación, eso por sí ya es una situación desigual respecto de aquel que no tiene que dar cuentas de su sexualidad, digamos, ¿no? Bien, y este acrónimo, ¿no? LGBTI, que digamos ha ido incorporando diferentes otras letras, como la Q para lo queer, o la NB para lo no binario, la A para la sexualidad, o incluso el signo más para pensar en las múltiples diversidades, va a reunir de alguna manera todo aquello que no se incorpora dentro de ese conjunto de heteronormatividad como sistema político de dominación. Y ahí tenemos lo que tiene que ver con orientación sexual, ¿no? Lesbianas, gay, bisexuales, ahí faltaría asexuales, pansexuales, demisexuales, etcétera, ¿no? Que tiene que ver hacia quién siento atracción o hacia dónde está puesto mi deseo erótico y que por supuesto es variable también y es de alguna manera incluso fluido en términos de los diferentes momentos de la vida o puede ser fluido en los diferentes momentos de la vida, con la T que hace más referencia a la identidad de género, ¿no? Tiene que ver con lo trans, lo travesti, lo transgénero, lo transexual. Incluso actualmente hay cierto consenso de usar la palabra trans con asterisco para dar cuenta de ese paraguas, ¿no? De travesti, transgénero, transexual, etcétera, independientemente de las modificaciones corporales que la persona decida hacer, digamos, ¿no? Y la I, que tiene que ver con la diversidad corporal, que es una situación de gran vulnerabilidad, en donde existe todavía un silencio muy grande en torno, desde el punto de vista académico, del punto de vista también de las intervenciones desde las diferentes instituciones, etcétera, que tiene que ver con la intersexualidad, ¿no? ¿Qué pasa ahí también con estas variaciones corporales que son todas aquellas que se pueden dar en el campo de los genitales, en el campo de las hormonas, en el campo de los cromosomas, con muchísimas variedades en torno a estas posibilidades, ¿no? Lo que anteriormente llamábamos hermafroditismo,
digamos, ¿no? O genitales ambiguos, es solo una arista de las posibles variaciones corporales, metabólicas, hormonales que hacen al universo de la intersexualidad. Y gracias al activismo, sobre todo de los movimientos intersex, este, hoy en día no se interviene, ¿no? Precozmente y atrogénicamente o menos que en otro momento en donde ustedes saben que si un recién nacido tenía lo que se conocen como genitales ambiguos, es decir, un pene o sí, o un clítoris que no se adecúa a lo normal, entre comillas, o a lo esperable normal, se intervenía quirúrgicamente, ¿no? Para adecuar esos genitales a lo que se espera como norma, digamos. Eh, Sin tener en cuenta, por supuesto, el consentimiento de ese recién nacido, ¿no? En algunos momentos, incluso sin el consentimiento de los padres, actuaban directamente los neonatólogos, cirujanos, pediatras, y sin tener en cuenta la identidad a futuro de esa persona, digamos, ¿no? Hoy sabemos, esto está denunciado como tortura, etcétera, pero sin embargo siguen habiendo prácticas asociadas a intervenciones en en las personas intersex. Ahora bien, este binario de género, entonces, ¿no? Sistema de heteronormatividad viene de la mano de diferentes discursos, ¿no? Discursos culturales, científicos, religiosos, del Estado, etcétera, ¿no? Que van a, de alguna manera, eh, estigmatizar o nombrar a todo aquello que se corra de esta heteronorma o de este binario de género como abyecto, patológico, pecaminoso, criminal, digamos, ¿no? Produciendo diferentes intervenciones en consecuencia, ¿no? Frente a lo abyecto, digamos, el rechazo, el asco y lo que eso implica en términos, por ejemplo, de discursos de odio, de violencias, de crímenes de odio. Nuestro país, en lo que va del año pasado y en la primera mitad de este año, ha duplicado los crímenes de odio en términos de orientación sexual e identidad de género, y esto en otros países de la región se da de la misma manera, ¿no? Lo pecaminoso en términos de la condena, digo, desde el punto de vista ahí de las religiones. Eh, no es infrecuente todavía, hasta el día de hoy, que encontremos o que escuchemos sobre tratamientos que curan la homosexualidad, o incluso está puesto en tensión también los abordajes de las infancias y las adolescencias travesti, trans, no binarias, ¿no? Pensando que son patologías y, por supuesto, desde los edictos policiales en la dictadura y hasta no hace muchos años, incluso en democracia, hasta prisión y pena de muerte en algunos otros países, todo lo que tiene que ver con relación a criminalizar las orientaciones sexuales o las identidades de géneros disidentes, digamos, ¿no? Desde el punto de vista normativo, un gran avance o un gran documento tienen que ver con los principios de Yogyakarta, que es un documento que se firma en el año 2006, traccionado sobre todo por activistas y organizaciones de todo el mundo, anclado en Naciones Unidas, que de alguna manera pone en el escenario pensar las orientaciones sexuales, la diversidad de género, las identidades de género, como parte de derechos humanos, digamos, ¿no? Y ahí se explicitan, sobre todo lo que tiene que ver con la definición o a qué llamamos identidad de género, digamos, y estos principios de Yogyakarta van a ser un poco la antesala, ¿no? De alguna manera de lo que fue nuestra ley de identidad de género del año 2012, en donde se explicita específicamente a qué llamamos identidad de género.
En el universo de identidades trans, obviamente, ¿no? Podemos encontrar varones trans en donde el sexo asignado al nacer fue femenino y esto puede estar en su registro de nacimiento, en su partida de nacimiento, etcétera, y la identidad de género de esa persona en la infancia, en la adolescencia o en la adultez eh, es masculina, contrariamente a identidades trans femeninas, en donde, ¿no? Esa persona ha tenido un género asignado al nacer masculino y una identidad de género femenina. Y decía que la Ley de Identidad de Género, la 26743 del año 2012, en su artículo 2 explicita la definición de identidad de género tomada de los principios de Yogyakarta, en donde va a decir que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y esto también es muy importante, porque lo que explicita la ley es que esa identidad o esa vivencia interna e individual puede involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogida. Entonces, lo que plantea nuestra ley, a diferencia de otras leyes, como la española, por ejemplo, que tenía 10 años de antigüedad cuando se sanciona la nuestra, es que la vivencia del género no va de la mano con modificaciones corporales o de la apariencia necesariamente, ¿no? Y por lo tanto no necesita de ningún diagnóstico de disforia de género, trastorno por la identidad de género, no necesita tampoco ningún tipo de hormonización o de adecuación al binario, etcétera, para poder acceder, por ejemplo, al cambio registral, digamos, ¿no? Entonces, nuestra ley es una ley que tiene un basamento profundamente despatologizador, ¿no? A diferencia de otras leyes que también garantizan derechos o que intentaron garantizar derechos, pero, ¿no? Pasando ahí más por el aparato diagnóstico, ¿no? Médico, psicoanalítico, psiquiátrico, etcétera. Y en consonancia con esto, entonces, ¿no? Poder, digamos, diferenciar de alguna manera lo que es la identidad de la expresión de género, en donde la identidad de género está relacionada con esta vivencia interna e individual de la que hablaba recientemente, del género como cada uno lo percibe, mientras que la expresión de género tiene que ver con todos aquellos atributos posturas, vestimentas, peinados, ademanes, etcétera, eh, independientemente del género. El tema es que precisamente por ese aparato cultural represor, la expresión de género sí también ha estado fuertemente inducida en este binario, digamos, ¿no? Y esto también produce, como vamos a ver, sobre todo en infancias y adolescencias, ciertas complicaciones. Bien, no sé si vamos bien hasta acá, no sé si hay algún comentario, alguna consulta, pregunta, si no avanzamos con esta última partecita y de ahí abrimos el diálogo. Bueno, entonces avanzo un poco con la última parte que tiene que ver con poder traer, ¿no? En este escenario qué pasa con las experiencias trans en niños y adolescentes. Saber de que existieron en diferentes épocas y cultura personas que se identificaron con un género asignado al nacer, digamos, con un género diferente, ¿no? Al asignado al nacer.
Y no siempre esto ha traído una connotación negativa, patologizadora o estigmatizante, sino que se le han atribuido también características positivas a estas personas, como el caso de las muyes zapotecas en México o las hijas de la India. O los dos espíritus en tribus norteamericanas, etcétera. Hay mucha documentación de sociedades o culturas en donde estas personas, ¿no? Han sido vistas como con atributos particulares, digamos, o con atributos especiales, digamos, ¿no? Eh, y una pregunta que en general uno ve en la práctica también, en la clínica o incluso en nuestras sociedades, vamos a ver ahí un poco también qué pasó con el DNU 62 en nuestro país, es qué le pasa a las familias, al grupo de amigos, a la sociedad en general, cuando un niño, un adolescente decide nombrarse de una forma diferente a la que le fue asignada en su nacimiento, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a las instituciones? ¿Qué le pasa a las escuelas, a los centros de salud, etcétera, ¿no? Y esto es un poco, digo, la propuesta como a pensarnos también. Este es un testimonio de Jovi Novello, que es un activista trans de Santa Fe. Él dice que incluso sacó hace poquito también un libro respecto de su propia historia, y él dice, lo que más recuerdo es la incomodidad de no poder decir la verdad. Mi identidad durante toda mi niñez fue mi secreto más profundo. Todos los años soplaba las velas de cumpleaños pidiendo el mismo deseo, despertarme siendo un varón. Durante muchos años no encontré las palabras para poder gritar lo que me estaba pasando, lo sentía en la piel y lo sufría en silencio. El desconocimiento, la marginación, la invisibilización dejaron marcas indelebles, hicieron que yo sienta que mi niñez y mi adolescencia fueron arrebatadas. Existieron años que no se recuperan, existieron daños que tardan en sanar. Estos son datos de un informe, una investigación que se hizo en el año 2017, traccionada por el Ministerio Público de la Defensa y por Loana Berskin, que se llamó La Revolución de las Mariposas. eh, y algunos de los datos en términos de la percepción y la expresión de género en mujeres y en varones trans dan cuenta un poco de esto que también traía Jovi, ¿no? Por ejemplo, en travestis y mujeres trans, fíjense en la edad en que sintieron que su género era distinto al nacer. En el 56% de los casos se da entre el 1 y los 8 años, digamos, ¿no? Es decir, una percepción bastante temprana, un 26,5% entre los 9 y los 13 años, es decir, casi un 80% antes de la adolescencia temprana. Digo, ya percibían que su identidad de género era diferente al sexo asignado al nacer. Ahora, ¿en qué momento manifestaron socialmente su identidad de género? El 54% entre los 14 y los 18 años, digamos, ¿no? Ahí hay como digamos, un gap entre el momento en que se siente o se percibe esa identidad de género y la posibilidad de expresarlo eh, socialmente. Si vemos, por ejemplo, en el universo de varones trans, vemos que es más o menos similar, 54% percibió que esa identidad de género era diferente entre el año y los 8 años de edad. Esto es lo que también demarca la bibliografía a nivel internacional, un 18% más entre los 9 y los 13 años. Pero fíjense en que la expresión de género se da diferencialmente después, ¿no? A diferencia de las mujeres trans. El 57% refiere a haber expresado, ¿no? Socialmente su identidad de género a partir de los 19 años, es decir, pasada la adolescencia.
Y acá, digamos, podríamos pensar en muchas hipótesis, tampoco hay tantas investigaciones, ¿no? Pero bueno, hay algo también ahí de la corporalidad en las mujeres trans, en las travestis, ¿no? Digo, y en una tradición también, en esa visibilización que hace que la expresión de género sea más tempranamente, digamos, ¿no? Em, en este otro informe que es de la Asociación por las Infancias Transgénero de México, por ejemplo, fíjense en edades en la comunicación de la identidad no normativa hacia la familia, ¿sí? Acá tenemos que la mayor parte de este universo explorado expresó su identidad de género entre los 12 y los 16 años, digamos, ¿no? Sin embargo, el 59% de las familias en este informe había tenido indicios antes de que sus hijos e hijas expresaran de manera más explícita su identidad, digamos, ¿no? Eh, Sin embargo, probablemente o no estaban dadas las condiciones para esa comunicación. Y esto tiene datos similares, o el informe de la Revolución de las Mariposas tiene datos similares a el informe de la Asociación Civil Infancias Libres, que lidera Gabriela Mancilla, que es del año 2019, en donde refieren que en el 77% de los casos, las primeras manifestaciones en torno a esta identidad de género eh, es antes de los 9 años, digamos, ¿no? Es decir, en la primera y segunda infancia. La autopercepción puede ser manifestada de diversos modos, ¿no? Y sobre todo la autopercepción de una identidad diferente a la asignada al nacer. A veces algunos chicos o chicas lo pueden decir directamente y otros a través de señales, expresiones o acciones que comunican al entorno y que dependiendo de la receptividad del entorno, ¿no? Tienen mayor o menor cabida. Y en otros casos aparece esto recién en la adolescencia o incluso en la adultez. En los procesos de expresión identitaria o de transición, algunas niñeces y adolescencias, por ejemplo, suelen modificar aspectos vinculados al modo en que expresan su género, por ejemplo, el peinado, varones trans se quieren cortar el pelo, la vestimenta, accesorios, gestos, muchas veces lo hacen en el ámbito del hogar y no en la escuela cuando no han salido, digo, socialmente con esta identidad, o lo hacen en el periodo de vacaciones y no en el periodo escolar. Eligen un nuevo nombre, por ejemplo, y piden que se les llame con ese nombre. Se suelen vincular desde el juego con roles de género asociados socialmente a su identidad, ¿no? Valeria Paván, una psicoanalista de la comunidad homosexual argentina, que fue uno de los primeros equipos que dio cabida a Luana, que es la niña trans que recibió por primera vez el DNI a los 5 años en nuestro país. Ella cuenta que, por ejemplo, en el inicio del juego de Luana, en el consultorio, cuando pedía vestirse de mujer, eh, tenía como una compulsión, decía ella, con el color rosa, ¿no? Como una manera ahí también de reforzar su identidad femenina, ¿no? Asociando ese color a lo femenino, digamos. Y otros niños y adolescentes manifiestan deseo o el interés por realizar modificaciones o intervenciones en relación a la corporalidad, especialmente a partir de la pubertad, digamos, ¿no? Eh, Martina, que es la mamá de Joaquín, un niño trans, dice, en mi caso, siento que la transición de Joa me puso de cabeza. Fue un momento de muchísima incertidumbre, como si me sacaran la alfombra, como si estuviera parada en una alfombra y alguien me la saca. Me hizo desconocer todo lo que sabía y tener que tomarme el trabajo de volver a arrancar de nuevo, de volver a aprenderlo. Y por supuesto, ¿no? Que en estos contextos es fundamental la importancia de los espacios de escucha y acompañamiento. En el entorno suelen aparecer diferentes reacciones, pueden aparecer aceptación, respeto, búsqueda de ayuda, pero también negación, maltrato, silenciamiento, represión. Y cuando esto aparece,
en las infancias y adolescencia puede haber tristeza, angustia, ansiedad, irritabilidad, autoagresiones, aislamiento. Hay muchos estudios, muchas investigaciones que dan cuenta de la aparición de sintomatologías como dermatitis, broncoespasmos, enuresis, encopresis, que es la imposibilidad de contener esfínteres, trastornos de la alimentación, trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en la adolescencia, etcétera, entre otros. Sintomatologías que en general luego suelen desaparecer o disminuir una vez que se genera o se abre un proceso de contención, de escucha, de socialización desde el punto de vista positivo de esas subjetividades, digamos, ¿no? Y no es extraño que estas infancias o estas adolescencias deambulen por diferentes dispositivos de salud, ¿no? Con alguna de estas sintomatologías, sin que en ninguno de ellos se dé lugar a un espacio de escucha en torno a la identidad de género. En este estudio que hizo Fundación Huésped y ATA sobre el acceso a la salud sexual de masculinidades trans e identidades no binarias, también, ¿no? Aparece ahí la estigmatización, la discriminación como uno de los causales en relación a padecimiento subjetivo. El 44% abandonó su hogar en la adolescencia, por ejemplo, y 6 de cada 10 personas encuestadas refiere que el abandono del hogar tuvo que ver con la identidad de género, ¿no? Lo mismo en relación, por ejemplo, a las autolesiones o a estos sentimientos, digamos, de intentos de suicidio que se inician en la adolescencia asociado con la identidad de género. Y también hay muchos estudios y muchas investigaciones, ¿no? Que dan cuenta de que esta mayor vulnerabilidad en términos de padecimiento subjetivo no tiene que ver con una estructura psíquica, sino con los procesos de minorización que se dan en torno a la estigmatización, la segregación, la discriminación, etcétera, y que esa es la causante de eh, las diferentes sintomatologías. Entonces, ¿qué podemos hacer de los equipos de salud? Digo, son ámbitos claves, ¿no? En donde se pueden propiciar espacios de escucha y respeto para estas adolescencias, para estas infancias, porque son en general los primeros lugares en donde las familias, cuando pueden, buscan ayuda, digamos, ¿no? Incluso antes que la escuela en en estas situaciones o en estas particularidades. Em, Como decíamos, bueno, muchas veces aparecen en la adolescencia estas vivencias negativas que están relacionadas a la falta de reconocimiento, a la discriminación o a la violencia, y ahí es donde es fundamental brindar herramientas para las familias y para el entorno, digamos, ¿no? Desde el punto de vista psicosocial es importante poder incluir, pensar si hay familia ampliada, si esa familia no es contenedora, si existen otros grupos en los cuales ese adolescente puede alojarse, tener a mano, conocer como parte del recursero dispositivos grupales de pares. Esto en general ayuda mucho, sobre todo en estas situaciones particulares. Lo mismo que articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, en donde se puedan facilitar espacios de asesoramiento, contención, intercambio de experiencias, etcétera. Digo, es de buena práctica poder tener ese recursero a mano en nuestros espacios de salud, aunque no nos dediquemos a la temática, digamos, ¿no? Particularmente. Andrés, de 16 años, dice, yo pensé que iba cuando él se incorpora a un grupo de adolescentes trans, ¿no? Yo pensé que iba a entrar e iba a ser una nube de personas odiándose a sí mismas, porque relacionaba ser trans con odiarse a sí mismo y a su cuerpo, porque estaba en el cuerpo equivocado. Y al contrario, veía gente que cada uno con sus cositas las trabajaban, pero no era eso. Y me gustó un montón. Y claro, ahí fue donde aprendí todo lo que sé ahora sobre ser trans y sobrevivir siendo una persona trans sin tener ese miedo, esos miedos, ese rechazo. Así que no sé, fue como algo súper liberador para mí, digamos, ¿no?
y qué experiencias en salud transitan, ¿no? Estas niñeces y adolescencias. Esta es una propuesta del colectivo Colombia Diversa, que es eh, una agrupación colombiana en donde ellos sintetizan las barreras que pueden tener las personas, los adolescentes LGBTIQ+, dentro del sistema de salud, ¿no? En términos de las actitudes de los equipos de salud. Una de esas barreras puede ser la neutralidad, ¿no? Esta cuestión de alegar igualdad en la atención. Digo, yo atiendo a todas las personas por igual. Eso de alguna manera niega o invisibiliza las especificidades que necesita este grupo poblacional, digamos, ¿no? Sin que eso sea, digamos, de alguna manera segregativo, pero que sí mire cuáles son las especificidades que necesitamos, ¿no? Otra de las barreras tiene que ver con la evitación, ¿no? Temor de no saber cómo abordar esta especificidad. Esto lo escuchamos también mucho en el ámbito de la salud mental, ¿sí? Tener ahí como algunos discursos en términos de yo no estoy capacitado para, esto también lo vemos mucho con equipos pediátricos, con equipos endocrinológicos, etcétera. Eh, la segregación, ¿no? Digo, ahí como en contraposición con la neutralidad, lo que decíamos, se reconoce la especificidad de la diversidad sexual y las identidades de género, pero desde un punto de vista más bien estigmatizante, ¿no? Y pensamos, aludimos a este colectivo como personas peligrosas, poco confiables, inestables, promiscuas, ¿no? Como potencialmente grupos de alto riesgo, digamos. Y en verdad uno tendría que analizar, pensar, intervenir en todo caso sobre prácticas de riesgos, prácticas sexuales de riesgo, si queremos, y no necesariamente sobre identidades, orientaciones sexuales, etcétera, porque el número de parejas, si es en términos cuidadosos, no tiene nada que ver con tener algunas prácticas sexuales sin cuidado, ¿no? Y otra de las barreras que plantea este colectivo tiene que ver con la exotización, ¿no? Cierta caricaturización de las personas LGBT, que esto también de alguna manera es promovido también por los medios de comunicación, ¿no? En donde tenemos ciertos estereotipos respecto de la diversidad, ¿no? Esta cuestión, no pareces, digamos, ¿no? Bien, este relevamiento de infancias y adolescencias trans del Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro refieren el 22% de las familias encuestadas, ¿no? Que algún profesional de la salud le aconsejó, por ejemplo, reprimir comportamientos en estos niños o adolescentes, ¿no? Hacer un tratamiento estricto para volver a ser un varón, poner límites, ser más clara con los límites, que le digamos que es nena y no se le compre la ropa que le gustaba. Una psicopedagoga nos dijo que es un juego, ¿no? Que de los juegos se entra y se sale, que hay que sacarla de ese juego. Y esto me parece que es importante tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque muchas veces también, de alguna manera, lo podemos reproducir en nuestros discursos, ¿no? Que es una exploración que ya va a pasar. Digo, puede ser parte de una exploración, lo que no sabemos es si va a pasar. Entonces, una de nuestras funciones como equipos creo que tienen que ver no con dirigir, no con intentar traducir nada, sino con, de alguna manera, sostener la exploración, ¿no? No apresurar definiciones, digamos. Estas preguntas de, ¿y si después se arrepiente? ¿No? Que también escuchamos en torno a los tratamientos y que ha sido parte de los discursos en los medios de comunicación el año pasado en torno al DNU 62 y podríamos preguntarnos en realidad qué necesita hoy para sentirse seguro y reconocida esa persona. No sé qué va a pasar mañana. Esto podemos pensarlo con cualquier intervención en salud, digamos, ¿no? Eh, bien.
Este es el testimonio de una médica tocoginecóloga que formó parte de una comunidad de prácticas que llevaba adelante la Dirección de Géneros del Ministerio de Salud de Argentina, en donde se encontraban equipos de todo el país para pensar diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Y esta médica dice, a veces afirmamos que la falta de información, la ausencia de cierto saber nos conduce al prejuicio y la discriminación, a la violencia. En realidad, lo que pude ir analizando en este intercambio fue que el problema no es la ignorancia, sino sostener una práctica profesional o técnica o actitudinal creyendo que sabemos, digamos, ¿no? Y que esto tiene que ver también de alguna manera con ese adultocentrismo del que hablábamos al principio. Si no damos lugar a la duda, a la pregunta, a la vacancia, es muy difícil que podamos alojar ahí a otros, digamos, ¿no? Entonces, un poco, y como para intentar ir cerrando, obviamente que las prácticas patologizadoras obstaculizan el acceso de niñeces y adolescencias y de cualquier persona del colectivo LGBT. Nuestra ley de identidad de género, en consonancia con la ley de salud mental, es una ley despatologizadora y basada en derechos humanos, ¿no? Poder de alguna manera modificar este paradigma de que no hay nada que tutelar, no hay nada que normativizar, no hay nada que curar en torno a las identidades de género, sino en todo caso acompañar procesos, digamos, ¿no? Y esto me parece fundamental, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos. Entonces, algunas estrategias para reconocer y respetar la identidad de género en el marco de la atención. Intentar de alguna manera evitar de reproducir expectativas binarias y heteronormadas que nosotros mismos tenemos, digamos, ¿no? ¿Querés ser nena o nene? Preguntarle tal vez cómo te gusta que te nombren, digamos, ¿no? Esto también es como súper importante, incluso con cualquier adolescente, digamos, ¿no? Ahí hay algo de lo identitario que se pone en juego en donde hay un nombre que le gusta y otro que no, el apodo que sí, etcétera, más allá de la identidad de género, digamos. Utilizar pronombres y artículos de acuerdo a la identidad de género, ¿no? Preguntarle qué pronombre usa, si usa alguno en particular. Eh, Cuando lo llamamos en público, utilizar el nombre de pila si es que tenemos alguna digo, si ya sabemos, ¿no? Cuál es el de su elección, pero si tenemos alguna duda, llamar por el apellido, digo, muchas veces ese acto sencillo puede transformarse en una barrera o en una posibilidad de acceso, digamos, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas medidas anticipatorias que toman las familias que deciden acompañar y cuidar a sus hijos trans, ¿no? Esto es un testimonio también de una mamá de una niña de 11 años. Ella dice, la estrategia que adoptamos para socializar esta situación fue siempre hablar yo o su papá primero. Por ejemplo, a una guardia médica entro yo y le digo al médico o a médica que va a atender una niña trans. Por la duda no sepa cómo hacerlo, digamos. Cuando veo que entendió y que no hay un rechazo, la hago pesar. Imagínense, digo, en una guardia, ¿no? El esfuerzo, la energía que implica eso para la familia. Al principio no le decía nada a ella, le decía Juana, esperame un cachito y entraba. Ahora le digo, mira, entro yo primero para explicar que sos una niña trans, porque hay médicos y médicas que no saben y no quiero que te hagan sentir mal. Yo lo hablo en la colonia, en la escuela, hablo hasta un punto, ¿no? Pero es demasiado desgaste, digamos. Incluso también como hay un autor argentino, Ann Milet, que es un trabajador social, que él problematiza todo el sistema cis, digamos, sí, ¿no? Como el cis sistema de salud, por decirlo de alguna manera,
y él toma ahí un concepto que es el brazo de roto trans, en donde lo que especifica o problematiza ahí es que en general cualquier consulta médica o de salud mental o de una guardia o lo que fuera de una persona trans se asocia a su identidad, digamos, ¿no? Y las personas trans también se resfrían, también se golpean, etcétera, y no tiene que ver necesariamente si está con un tratamiento hormonal o no, digamos, ¿sí? Bien, algunas claves para los espacios de atención, algunas recomendaciones. Esto surgió de un documento que realizamos desde el Ministerio de Salud en el año 2020, 2021, si no me equivoco. Asumir un rol no directivo en el acompañamiento, ¿no? Y mantener una posición respetuosa de las vivencias y experiencias personales y familiares. Abstenernos de emitir juicios de valor o realizar una atención basada en las propias creencias. Respetar la construcción identitaria sin imponer mandatos o expectativas propias. No ampliar el interrogatorio o indagar en torno a aspectos vinculados a la identidad de género o la corporalidad cuando la consulta no lo requiera. Esto también, por más buena voluntad que yo tenga, digo. Asegurar la privacidad y la intimidad, por supuesto. Contemplar la dimensión sensible que puede implicar la corporalidad en el examen físico. Ir diciéndole qué voy a ir haciendo, pedir permiso ante cada paso que voy a hacer en la exploración. Propiciar un acompañamiento abierto. Esto, ¿no? Lo que decía recién, no reproducir expectativas binarias o heteronormadas. Digo, desde algo tan sencillo como preguntarle a un pibe si tiene novia, ¿no? O al revés, a una piba si tiene novio, cuando podemos hacer preguntas más amplias sin dar por sentado la cis heteronormatividad, ¿no? Eh, y por supuesto siempre contemplar los tiempos necesarios tanto de las personas como de la familia, ¿no? De cada acompañamiento o testimonio aprendo muchísimo porque no queda duda que cada experiencia y transición es única, esto también es importante, no hay protocolos cerrados. Su testimonio viene a partirnos la cabeza y desestructurarnos a un punto donde desaprendemos y nos armamos nuevamente para empatizar aún más y no dejar de sentir admiración por la forma en que logró manifestarse, ¿no? Una médica endocrinóloga también de nuestro país. Y por último, con respecto al acompañamiento de las vivencias de la corporalidad, esto también es muy importante. No me voy a detener demasiado, pues digo, porque también hay algunas cuestiones específicamente médicas, pero sí tienen que ver también con el acompañamiento más integral desde los equipos de salud, ¿no? Esta es un testimonio de Carolina Unrein, que tiene un libro que se llama Pendeja, Diario de un adolescente trans, de Chirimbote. Como cualquier adolescente, dice ella, estar incómoda con mi apariencia es parte de esa adolescencia que nos caracteriza, pero como mujer trans, el odio hacia mi cuerpo y hacia los cambios que sucedían en él era tan constante como la idea de muerte. Esto de la autoestima, la ansiedad, el que te hagan creer que no vales nada. Y más que nada eso de estar convencida de que mi cuerpo específicamente no valía nada, ¿no? Eso es algo que nos pasa a muchas de nosotras, ¿no? Nos pasa a muchas de las chicas trans. Entonces, dentro del acompañamiento a los cambios a la vivencia de la corporalidad, obviamente que decíamos al principio, ¿no? Que la adolescencia, digo, está atravesada profundamente por los cambios hormonales y físicos que se dan en la pubertad y que en personas cis incluso eso genera cierta incomodidad, malestar o angustia mucho más en una persona trans precisamente por los estereotipos binarios y cisnormativos, ¿no? Y lo que definimos como correcto o incorrecto no responde más que a cierto mandato de género que se construye socialmente. Incluso la idea de que si es una mujer trans tiene que feminizarse, ¿no? Desde el punto de vista de la expresión de género. Y esto también es un mandato, digo, aún aceptando o alojando su identidad, digamos. Y esto también es muy frecuente en las familias, digamos, ¿no? Entonces, no todas las personas trans tienen las mismas expectativas.
hay quienes no desean llevar adelante modificaciones corporales, aquellas que sí quieren no siempre van a obtener los mismos resultados. Entonces, entender que tanto la inhibición del desarrollo puberal como la hormonización son solo opciones posibles dentro de un marco mucho más amplio y en donde tiene que ver con procesos personales diferenciales de unas y otras personas. Como equipo de salud tenemos que conocer que además existen técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas que ayudan muchísimo en el proceso de transición, en el passing de las personas trans, como por ejemplo el manejo de la voz y en ese sentido la incorporación de fonoaudiólogos, fonoaudiólogas en los equipos es muy importante, modificaciones en el vello corporal, simplemente a veces con anticonceptivos, con depilación, etcétera. Maquillajes, técnicas para lograr mayor volumen mamario, técnicas para aplanar el busto como los binders, técnicas de ocultamiento de los testículos como los packer o uso de orinadores, por ejemplo, para varones trans para orinar de parado, digo, como una cuestión ahí socialmente aceptada, digamos, ¿no? Y por supuesto se encuentran las intervenciones médicas, en general de inhibición puberal y hormonales según las diferentes etapas del desarrollo. Solo quería ahí como nombrarlas rápidamente. En la etapa prepuberal, es decir, cuando todavía no se inicia en los cambios en los estadios de Tanner, no se realiza ningún tipo de intervención hormonal. En la etapa puberal, sobre todo en el Tanner 1-2, ahí puede comenzar a utilizarse la inhibición del desarrollo puberal con los análogos de la GnRH, que también se utilizan, por ejemplo, en la pubertad precoz, digamos, una causa orgánica que no tiene que ver con la identidad de género y que está demostrada que funciona muy bien. Y en los estadios postpuberales, es decir, cuando ya se han completado los caracteres sexuales, en general se utilizan hormonización con estrógenos o testosterona, digamos, ¿no? En el año 2023 publicamos este documento, que es un documento de consenso sobre inhibición e inducción puberal. El país, digamos, el Ministerio de Salud ofrecía los análogos de la GnRH, pero no había protocolos estandarizados para su uso, precisamente porque faltaba evidencia y había también muchos cuestionamientos incluso a nivel internacional. Entonces, la producción de este documento requirió de mucho trabajo de consenso con sociedades científicas, con revisión de la bibliografía internacional, con diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y es un documento de muchísima utilidad. Un punto importante es que la inhibición puberal, es decir, cuando se está por iniciar la pubertad, es un tratamiento que es absolutamente reversible. Esto es importante tenerlo en cuenta. Acá lo que estamos buscando es evitar la aparición de los caracteres sexuales secundarios, desarrollo mamario, distribución de grasa en caderas, la menstruación, que suele ser muy traumática en los casos de varones trans, así como la prominencia de la nuez de Adán, el desarrollo de la mandíbula, etcétera, sobre todo para acompañar e incluso prolongar esa fase exploratoria, digamos, antes de decidir el inicio de la hormonización o realizar una cirugía. Ya en cambio, la hormonización con estrógenos o progesterona, perdón, con estrógenos o testosterona, dependiendo sobre qué actúa, algunos cambios van a ser reversibles y otros no, como por ejemplo el cambio en la voz, digamos, ¿no? Y esto también se utiliza con determinados criterios y en el caso por caso. En el marco de estas consultas por modificaciones corporales, siempre dar lugar a las preguntas, expectativas, temores. Acuérdense que no siempre se logra el efecto que esa persona tiene en su imaginario, porque cada corporalidad también es distinta. Brindarle información que contemple todas las posibilidades, alcances y limitaciones y qué cuidados va a necesitar para una cosa o para la otra. Informar obviamente complicaciones y efectos adversos, tener en cuenta saberes y experiencia de quien consulta. En general, los chicos y chicas que vienen a la consulta
a pedir hormonización, ya han explorado sitios de internet, han hablado con amigos, han venido explorando algunas prácticas. Entonces, digo, también es importante ver qué trae a la consulta y obviamente adoptar una actitud que no resulte directiva o valorativa, ¿no? Y para cerrar, dos testimonios más, ¿no? Cuando tu cuerpo se convierte en un problema y los cuerpos trans no son más que problemas, institucionalmente hablando, también se convierte en el espacio donde se resuelven las posibles soluciones. Y ese proceso puede intensificar las preocupaciones sobre la apariencia. El problema del cuerpo se vive como algo interminable, porque las situaciones en las que se convierte en un problema a menudo parecen interminables, digamos, ¿no? Y acá traigo como pregunta, en realidad, bueno, el desafío que implicó, en primer lugar, para las identidades trans y sus familias, pero también para los equipos de salud, el DNU 62, que salió publicado en febrero del año 2025 del presidente de la Nación, en donde prohíbe los acompañamientos integrales a infancias y adolescencias menores de 18 años, un DNU que es absolutamente anticonstitucional, teniendo en cuenta eh, lo que hablábamos al principio de la Convención de los Derechos del Niño, la propia Ley de Identidad de Género, etcétera, pero que ha producido muchas complicaciones en el acceso a las niñeces y adolescencias. Si quieren, después ampliamos un poquito en términos a qué recursos frente a este DNU, ¿no? Y por último, esta frase más propositiva, ¿o no? O digo que la traen Fabitrón y Val Flores en Chonguitas, un libro sobre masculinidades niñas. Y que dicen, ojalá ningún niño o niñe tenga que ser el campo de batalla donde la guerra del patriarcado se juega. Ojalá que en un futuro no muy lejano cada niña pueda ponerse la ropa que mejor le calce y que del arroz con leche solo quede abrir la puerta para ir a jugar, que en definitiva debería ser lo que tienen, lo que hagan niñeces y adolescencias, ¿no? Así que bueno. Hasta ahí y agradecerles nuevamente y bueno, y si les parece con los minutos que quedan abrimos un espacio de consultas o preguntas. Bueno, gracias Juan por la exposición. Mucha información para también ir metabolizando, incorporando, pero estaría bueno si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta en estos últimos minutos, eh, puede levantar la mano o abrir su micrófono. Eh, Pregunta acá Julieta Capus, tu contacto. Después nosotros en el Classroom vamos a pasar el contacto y además la bibliografía que fue mencionando Juan va a estar disponible en el Classroom. Exacto. Sí, cuando hablabas, lo que uno recibe mucho por parte incluso, te diría cada vez más, de padres, madres y quienes acompañan procesos de transición, ese temor al arrepentimiento, ¿no? ¿Y qué pasa si se arrepiente? Esto aparece con mucha frecuencia, más que las otras que mencionabas, ¿no? Eh, Ujú. Aparece una ganas de acompañar y una intención de acompañar, pero todo este temor a que se arrepienta, ¿no? Incluso en jóvenes de 20, 24 años, ¿no? Sí, por lo menos a nivel así como internacional, la bibliografía lo que muestra es que son muy pocos los casos de arrepentimiento, ¿no? En términos de cuando se inician procesos de hormonización, en modificación o de modificación corporal, digamos.
no quiere decir que no suceda, digo, ¿no? Y en esto también pensar, por un lado, bueno, ciertas asociaciones con comorbilidades de salud mental que la tienen también las personas cis, ¿no? Y esto también me parece que es una cuestión ahí también cuando se hacen investigaciones y demás, muchas veces los sesgos hechos en determinadas poblaciones y ahí uno podría pensar, bueno, esta población tiene mayor riesgo de psicosis, por ejemplo, o digo, y esto no es tan así. Eh, pero creo que en este sentido me parece que es importante como poder dar cuenta de poder acompañar el proceso, digamos, ¿no? No sabemos qué va a pasar de acá a 2 o 3 años, pero si en este momento lo que le disminuye el sufrimiento es que se le nombre de tal manera, que juegue a tales juegos, que en la escuela pueda socializarse de esa forma, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Incluso en las intervenciones médicas, los análogos de la hormona digamos, de la GnRH, que es el que se utiliza como inhibición puberal, es un buen aliado precisamente para acompañar ese proceso de espera. ¿No? Porque de alguna manera, por ejemplo, en varones trans decía la menstruación es un signo de mucho sufrimiento y a veces con una simple indicación, que no es tan simple, pero que es sencilla, de un anticonceptivo hormonal que frene la menstruación, mejora muchísimo la subjetividad de ese niño o niña, digamos, ¿no? Y eso se puede acompañar por meses, por año, etcétera, hasta tanto ir viendo si esa identidad se va afirmando o no, digamos. Y ni siquiera estamos hablando del análogo de la GnRH, ¿no? Sino estamos hablando de un anticonceptivo que lo conseguimos mucho más fácilmente, porque también una de las cuestiones que ha pasado con esto del DNU 62, la disolución del Ministerio de las Mujeres, la disolución de la Dirección de Género y Diversidad en el Ministerio de Salud, es que no hay compras de tratamientos hormonales, digamos. Entonces eso también ha quedado librado a cada una de las provincias y lo que dificulta muchísimo la accesibilidad en términos de los costos que implica estas medicaciones, ¿no? Incluso, como yo decía, se utilizan también para otras situaciones como la pubertad precoz. Y frente a eso, los endocrinólogos no tienen ninguna eh, disquisición, digamos, ningún problema en utilizarlo para una situación, pero cuando se tiene que poner en juego alguna cuestión que, digo, que mueve ese binario de género, la heteronormatividad o ciertas estructuras, ahí nos escandalizamos, ¿no? Ponemos peros, etcétera. Digo, también pensando en todos los debates que surgieron cuando salió la resolución 62, dije 65, pero es del 2025, en la 62, digamos, ¿no? Así que eso, me parece que el rol del sistema de salud, el rol del sistema educativo es intentar acompañar y por supuesto que no son acompañamientos sencillos, no es de un día para el otro, digo, ¿no? En este sentido, me parece que ahí hay que tolerar un poco también la espera, y la exploración durante esta etapa, digamos. Una consulta en relación a esto que planteaba Carlos, esta cuestión del temor al arrepentimiento. ¿Hay algún tipo de dato, casuística o cosa que justifique ese temor? Digamos que hay documentación de casos de arrepentimientos, o el sentimiento que se hace no es tan así, porque digo, a veces hay como cucos, ¿no? Parecen temores que no tienen fundamento. Sí, total, por eso es muy bajo, digamos, el porcentaje de arrepentimiento. No hay casuística, digo, así o por lo menos a nivel nacional, pero lo que dice la bibliografía internacional es que es eso, es como muy escaso o muy excepcional los casos en donde realmente hay un arrepentimiento después incluso de una cirugía o de un tratamiento hormonal. Por eso también siempre esto, de vuelta, vamos de ofrecer primero el espacio de acompañamiento, después las técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas, digo, esto que yo lo pasé como muy rápido, pero el ocultamiento de las mamas, el ocultamiento de penes y testículos, la supresión de la menstruación, que son
absolutamente reversibles, que modifican la expresión de género y que adecúan a la identidad percibida en ese momento, puede ser un muy buen aliado para acompañar procesos iniciales. Después tenemos tratamientos que son reversibles, parcialmente reversibles y por supuesto las cirugías que tienen una complejidad mayor, digamos, ¿no? Pero por eso también pensamos siempre en un equipo interdisciplinario que pueda acompañar, no para avalar, digo, ningún tipo de diagnóstico, ¿no? Ni para certificar nada, pero sí, bueno, para pensar, digo, en la complejidad que esto implica también, ¿no? De alguna manera. De hecho, probablemente hayan escuchado de un informe de Inglaterra, que es el informe Cass, que es sobre el que se basan todos los detractores de los tratamientos hormonales para niñez y adolescencia, bueno, lo que está pasando en este momento en Colombia, lo que está pasando en Perú también con diferentes proyectos de ley que se basan en el informe Cass. Hay mucha bibliografía que da cuenta, incluso la misma autora del informe refiere que tiene errores metodológicos, que no es concluyente los resultados y es el que se utiliza, por ejemplo, para decir, bueno, las complicaciones a largo plazo son irreversibles, digamos, ¿no? Y además, si pensamos en el gran porcentaje de autolesiones, intentos de suicidios, crímenes de odio, suicidios en esta comunidad, creo que, digo, pensar en una complicación a largo plazo médica de un tratamiento hormonal, que puede ser una complicación como en cualquier otra condición de salud, yo creo que pierde peso frente a la posibilidad de reafirmar la identidad, la subjetividad, la autoestima, el bienestar en ese momento de la vida para ese niño o para ese adolescente, digamos, ¿no? Bueno, bueno, Pensaba en la hipocresía, ¿no? De que esas mismas personas que consideran que puede haber un arrepentimiento en las intervenciones quirúrgicas en casos de intersexualidad, por ejemplo, bueno, ahí cambian y piensan otras cosas, ¿no? Como hay Totalmente, ahí, digo, una doble vara moral de cuando sí, cuando totalmente. no se amerita una intervención quirúrgica. Totalmente el ejemplo y con el tema de intersexualidad es realmente, bueno, es como muy, muy impresionante, digo, toda la iatrogenia que se hizo y además, en general, cirugías que después tienen muchísimas complicaciones en términos de el placer genital, la funcionalidad, etcétera, y que requieren múltiples cirugías posteriores, digamos, ¿no? Y solo para adecuar, digo, al binario que yo creo que es el normal. Ujú. bueno, bueno, te agradecemos que ya estamos en horario de la clase de finalización. Bueno, muchas gracias. Después, repito, vamos a subir la bibliografía que mencionó Juan. Y por otro lado, anunciar que la próxima clase la va a dar María del equipo sobre crisis y urgencias, que va a ser el martes 23 de junio. ¿Mm? En 15 Eh, días. claro, sí, exactamente. Vamos a mandar el link nuevamente, pero va a ser en el link original que tiene el curso. Y después ya tenemos fecha de dos de los seminarios, que la vamos también a mandar por el Classroom, pero lo comunico ahora, que es el seminario de clínica de lo social en la escuela, la potencia de los accidentes, que lo va a dar Silvia Duchaski. Va a ser el martes 1 de septiembre, y el seminario 2, que lo va a dar Yoya Cardoso Marino sobre adolescencias trans, que es psicóloga, va a ser el 9 de octubre. ¿Mm? Igual las fechas las vamos a pasar por el Classroom. Lo mismo con los links para el Zoom. Bueno, si surgen, don Carlos, si surgen dudas, consultas, comentarios o lo que sea de cualquiera de las clases hasta ahora que fuimos viendo,
o algún caso, algún ejemplo, un comentario al respecto, no tiene que ser necesariamente una pregunta, algo que quieran compartir sobre la clínica, lo que fuera, usen el Classroom también. Usen el Classroom, lo vamos poniendo en actividad nosotros también, ¿no? Con las preguntas y los comentarios. Bien, bueno, y por mi parte agradecerles nuevamente la invitación y digo, y también ahí después comparto la presentación si quieren y la bibliografía y bueno, y a disposición para lo que se requiera. Así que gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, por último, agradecer al Colegio de Psicólogos y Psicólogas del Distrito 15, que es quien nos facilita el Zoom. ¿Eh? Bueno, hasta la próxima en 15 días. Gracias. Nos vemos. Muchas Adiós. gracias. Abrazos.